Más Internacional. Facebook reconoce que 30 millones de usuarios fueron hackeados. Papa acepta renuncia de arzobispo de Washington por encubrir abusos sexuales. Cifra de muertos por Michael sube a 11, aterradoras imágenes de la devastación que dejó el huracán en los Estados Unidos. Maduro asegura que la Casa Blanca ordenó al gobierno colombiano que lo matara. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos para contarles a esta hora las noticias que nos deja este día. Y empezamos hoy hablando de la red social Facebook, que es protagonista después de que admitiera que hackers tuvieron acceso a la información de 30 millones de sus usuarios. A través de este comunicado divulgado hoy, Facebook admitió que un ataque informático descubierto hace 2 semanas por los ingenieros de la compañía comprometió la información de 30 millones de sus usuarios. Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo Ver Cómo, que permite a los usuarios ver su perfil como si fueran otras personas. De los 30 millones de afectados, 15 millones vieron expuestos sus nombres, números de teléfono y correos electrónicos. En otras 14 millones de cuentas, los hackers pudieron acceder a nombres de usuario, género, lengua, religión, fecha y lugar de nacimiento o las 15 búsquedas más recientes. Al millón restante no le pudieron robar información. De esta manera, Facebook amplió los detalles de la información divulgada el 28 de diciembre de este año y que dio cuenta de que el ataque había afectado a 50 millones de usuarios. La red social anunció que en los próximos días enviará mensajes personalizados a las 30 millones de personas afectadas para explicar a qué información podrían haber accedido los atacantes, así como los pasos que pueden tomar para protegerse. Nueva renuncia en el Vaticano. Se trata del arzobispo de Washington, quien en septiembre habría presentado su dimisión por encubrir casos de abuso sexual dentro de la iglesia estadounidense. Pues hoy el Papa Francisco aceptó su renuncia. No paran los escándalos y renuncias de los clérigos de la Iglesia Católica. Tras una investigación judicial en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, en el mes de agosto, cada vez son más los curas, obispos y arzobispos salpicados por ya sea haber abusado sexualmente de personas, especialmente menores, o por encubrir dichos abusos. Y es que en la investigación salieron a la luz 300 clérigos involucrados en casos de abusos sexuales, quienes desde 1947 acosaron o violaron a más de 1.100 personas. Hoy el turno fue para el arzobispo de Washington, el cardenal Donald Ward, quien había presentado su dimisión en septiembre para encubrir casos de abuso sexual. El cardenal Donald Ward presentó su renuncia al Papa. Hoy, el Papa la aceptó. Esto se trata de avanzar. Esta es la frase que usó el cardenal Ward el último mes, y avanzar significa algo bueno para la Iglesia, especialmente para la unidad de la Iglesia, lo cual es importante para la misión. Y aunque Ward aceptó haber encubierto a curas y obispos de haber cometido abusos sexuales, hay quienes defienden su actuar. Conozco al cardenal Ward, creo que merece algo con buena conciencia. Lo conozco desde esa perspectiva. Estoy seguro de que hizo lo que sintió que era correcto y bueno para la Iglesia. Estoy seguro de que el Papa también lo vio desde esa perspectiva. En la carta de aceptación de su renuncia, el Papa Francisco le pide al cardenal Ward que continúe en su cargo como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Washington hasta que llegue su sucesor. Y entre tanto, un pastor evangélico preso en Turquía desde hace 2 años bajo cargos de terrorismo y espionaje fue dejado en libertad después de que Estados Unidos y el gobierno de Erdogan llegaran a un acuerdo. El caso del pastor evangélico Andrew Brunson erosionó las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, al punto que el presidente Donald Trump decretó fuertes sanciones contra ese gobierno, lo que golpeó fuertemente la economía turca, causando que su moneda perdiera hasta un 30% de su valor en 2 semanas. Finalmente, tras un acuerdo entre las dos naciones, el pastor fue sentenciado a 3 años y 1 mes de cárcel. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia de ese país decretó su libertad hasta que solucionen las apelaciones del caso. Además, se levantó la prohibición para que Brunson viaje al extranjero, por lo que se presume que pronto regresará a Estados Unidos. Como dije, ahora está libre, se eliminará la etiqueta electrónica y se levantará su arresto domiciliario. Podrá viajar al extranjero. Los rumores de la liberación del pastor durante la última semana tuvieron efecto positivo en la economía turca, por lo que en los últimos días recuperó el 5% de su valor.
La detención del pastor se llevó a cabo en el 2016 luego del fallido golpe de Estado contra Tayyip Erdogan, basados en que el pastor habría trabajado para la CIA y cooperado a la vez con el grupo armado turco PKK, considerado terrorista por el gobierno turco. Pausa y ya regresamos. Al volver hablamos del balance parcial que deja hasta el momento el paso del huracán Michael por los Estados Unidos. Buenas noches. La magistrada Nelly Villamizar, quien tomó la polémica decisión de ordenarle a la CAR adoptar el proyecto de la reserva Thomas van der Hamen presentado por el distrito, se defendió hoy de los señalamientos, aseguró que tomó la decisión a conciencia y sin favorecer a ningún constructor. Los detalles de esta noticia en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso continuamos en Red Más Internacional. A 11 se eleva la cifra de muertos por el paso de Michael en los Estados Unidos. Son aterradoras las imágenes de los estragos que causó este huracán. Más de 1 millón de personas están sin luz. Miles de casas destruidas, calles totalmente fracturadas, más de 1,5 millones de personas sin energía en Florida, Georgia, Alabama y las Carolinas. Más de 8.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas. El huracán Michael es considerado la tormenta más poderosa que ha pasado por los Estados Unidos en más de 50 años. Hasta el jueves iban 6 personas muertas, pero hoy el Departamento de Emergencias de Virginia confirmó otras 5 personas muertas a causa de este fenómeno natural. El miércoles Michael tocó tierra en la comunidad de México Beach, Florida, como una tormenta de categoría 4, con vientos de 250 kilómetros por hora. El jueves los estragos se hicieron evidentes. Hoy miles de personas están afectadas. Cuando el agua empezó a subir me asusté como nunca antes en mi vida. Comencé a llorar y pensaba cuándo iba esto a parar. Muchas vidas han sido alteradas para siempre, familias completas perdieron sus casas. El huracán los obligó a comenzar de cero. Las personas están sufriendo y será por mucho tiempo, pero los floridianos son resilientes y se reconstruirán. Serán una comunidad unida en crisis, son características del pueblo americano. El zoológico de la Florida fue otro de los grandes damnificados. Muy difícil para los cuidadores no solo entrar en un lugar que amamos y que cuidamos y dedicamos tiempo y esfuerzo, sino que también ahora perdemos miembros de nuestra familia animal. Por lo que estamos tratando de unirnos y estamos tratando de ser muy fuertes y construimos desde cero. El daño en Playa México es especialmente devastador. Todos estamos orando a Dios para que la mayoría sobrevivan. Los equipos de búsqueda del gobierno estadounidense ayudan en el rescate a las miles de víctimas y planifican la reconstrucción tras el paso del huracán Michael. Venezuela acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de lavarse las manos frente a la inseguridad fronteriza. Por su parte, Nicolás Maduro denunció que la Casa Blanca le dio órdenes a Bogotá para matarlo. Una nueva acusación hizo en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de Estados Unidos y Colombia. Han dado la orden desde la Casa Blanca de matar a Maduro. Ni un pelo me van a tocar, porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela. Y le han dado la tarea a la oligarquía bogotana, al gobierno de Bogotá le han dado la tarea de matar a Maduro. Sin embargo, el mandatario venezolano aseguró que el gobierno colombiano tiene una obligación. Usted es presidente de Colombia, tiene responsabilidades de Estado, con millones de colombianos en la frontera, y está obligado a hablar con el gobierno de Venezuela. Horas después, el canciller venezolano Jorge Arreaza usó su cuenta en Twitter para lanzar fuertes señalamientos en contra del jefe de Estado colombiano. El presidente Iván Duque pretende lavarse las manos y culpar a Venezuela por los más de 60 años de comprobado abandono del lado colombiano de la frontera, que facilitó el desarrollo del narcotráfico, el paramilitarismo, las bandas criminales y grupos irregulares colombianos. Los pronunciamientos de Maduro y Arreaza se produjeron después de que el presidente Iván Duque advirtiera que grupos armados entran y salen de Venezuela hacia Colombia.
Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano también rechazó la decisión de Colombia de otorgarle estatus de refugiado al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y la calificó como una demostración del gobierno colombiano de proteger a quienes atentan contra la democracia y la vida de mandatarios del país vecino. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Borges fue señalado por el régimen de participar en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de este año en Caracas. Y más del régimen de Nicolás Maduro, que le concedió una medida sustitutiva de libertad al preso político Laurent Saleh, pero lo envió a España. El régimen de Nicolás Maduro confirmó la noticia a través del canal estatal. En el día de hoy, el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del gobierno de ese país en atención a la petición formulada ante la comisión por su señora madre, la ciudadana Yamile Saleh. La madre de Laurent Saleh se encontraba en los alrededores del helicoide junto a compañeros esperando la información sobre la excarcelación de su hijo. Está en libertad. ¿Ahorita habló con él? ¿Qué le dijo? Ahorita hablé con él, que estaba bien, que me tranquilizara, que ya está en libertad. Y las personas que están con él, que yo confío en esas personas plenamente, que él va a estar bien y que me tranquilizara, que él está bien de salud. Saleh fue deportado a Venezuela en 2014 por el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Estaba privado de su libertad acusado de falsificar documentos a colombianos para que participaran en protestas contra el régimen chavista y de aliarse con grupos paramilitares para planear atentados terroristas. El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, se declaró admirador de Donald Trump. Jair Bolsonaro, favorito para ganar la segunda vuelta presidencial el 28 de octubre en Brasil, dio a conocer lo que piensa con respecto a quien podría ser próximamente su homólogo de Estados Unidos. Cuando hablé de la cuestión migratoria, no podemos tener un país con fronteras abiertas. Soy admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande. Yo quiero un Brasil grande. A lo largo de su campaña, Bolsonaro ha sido comparado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluso lo han apodado como el Trump norteamericano. La más reciente encuesta le da la victoria al candidato del Partido Social Liberal con el 58% de los apoyos frente a 42% de Fernando Haddad, el aspirante por el Partido de los Trabajadores, quien ha denunciado ataques en su contra por parte de seguidores de su adversario. Bueno, los anuncios de este hombre, del favorito para ocupar la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, despertaron la angustia de los ambientalistas, entre ellos los de los países limítrofes como Colombia, que advierten que si lleva a cabo su plan sería funesto para la sostenibilidad, no solo de la selva, sino del planeta. En campaña, Bolsonaro ha sido claro: carreteras, ganadería extensiva y minería en el Amazonas. La sola propuesta desató el rechazo de organizaciones ambientalistas que tienen claro que lo que se juega es el futuro de la humanidad. Este gráfico que promueven organizaciones que protegen el Amazonas es contundente. Si la selva se pudiera representar como un par de pulmones, su afectación actual, como se puede ver, está en niveles críticos. Por eso resulta tan fatal la propuesta de quien probablemente será el nuevo presidente brasilero. Lo que está haciendo es generando una preocupación inmensa en aquellos que creemos que la Amazonía hay que conservarla, hay que preservarla, precisamente porque de ella depende el futuro del mundo. Y si a ello se suma la tala de árboles ilegal y criminal, la situación empeora porque destruirá la biodiversidad de manera exponencial. La Amazonía se tala por deforestación aproximadamente por minuto el tamaño de una cancha de fútbol profesional. En la Amazonía hay 137 especies entre plantas y animales que desaparecen por día por culpa de la deforestación. De ello dan cuenta los indígenas de Baupés, departamento colombiano limítrofe con Brasil, que aseguran que el drama lo sienten ellos también. Y las consecuencias de una tala afecta a miles y miles de personas y hoy en día sentimos el calentamiento global. Esta mujer, invitada de honor a una cumbre en Sochi, Rusia, sobre ecoturismo, llevará la bandera no solo de los derechos de los pueblos indígenas, sino que advertirá a la comunidad sobre la inminente tragedia que se avecina si iniciativas como la de Bolsonaro se llevan a cabo. En Rusia vamos a promover para que el mundo entero nos apoyen con la conservación de nuestra selva amazónica, en el cuidado, en la siembra de los árboles. De ahí que organizaciones como Saving the Amazon insistan en que el apocalipsis para la selva no es un cuento, sino que está aquí y ahora. Y si en el 2050 seguimos perdiendo la biodiversidad, la humanidad entera
hace metástasis a través del cáncer de la deforestación en el pulmón del mundo, que es la Amazonía. La selva amazónica tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en Brasil. Además produce el 23% del agua fresca del planeta y alberga el 33% de la diversidad mundial. Seguimos en Red Más Internacional. Cerramos la semana hablando de lo que es noticia en el mundo. Y después de 18 horas de viaje en la madrugada de hoy, aterrizó en Nueva York el vuelo más largo del mundo, procedente de Singapur. El vuelo comercial más largo del mundo aterrizó hoy en Nueva York. El Airbus A350-900 de Singapore Airlines arribó al aeropuerto de Newark tras casi 18 horas de viaje. El vuelo SQ-22 recorrió unos 16.500 kilómetros desde Singapur. Para este recorrido, la aerolínea solo vende pasajes en clase económica, premium y business. Con este nuevo vuelo, Singapore Airlines recupera el primer lugar en la clasificación de las compañías que realizan los trayectos más largos. Repasamos a esta hora noticias internacionales del día. La red social Facebook admitió que hackers tuvieron acceso a la información de 30 millones de sus usuarios. A través de este comunicado divulgado hoy, Facebook admitió que un ataque informático descubierto hace 2 semanas por los ingenieros de la compañía comprometió la información de 30 millones de sus usuarios. Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo Ver Cómo, que permite a los usuarios ver su perfil como si fueran otras personas. De los 30 millones de afectados, 15 millones vieron expuestos sus nombres, números de teléfono y correos electrónicos. En otras 14 millones de cuentas, los hackers pudieron acceder a nombres de usuario, género, lengua, religión, fecha y lugar de nacimiento o las 15 búsquedas más recientes. Al millón restante no le pudieron robar información. De esta manera, Facebook amplió los detalles de la información divulgada el 28 de diciembre de este año y que dio cuenta de que el ataque había afectado a 50 millones de usuarios. La red social anunció que en los próximos días enviará mensajes personalizados a las 30 millones de personas afectadas para explicar a qué información podrían haber accedido los atacantes, así como los pasos que pueden tomar para protegerse. Nueva renuncia en el Vaticano. Se trata del arzobispo de Washington, quien en septiembre habría presentado su dimisión por encubrir casos de abuso sexual dentro de la iglesia estadounidense. Hoy el Papa Francisco aceptó su renuncia. No paran los escándalos y renuncias de los clérigos de la Iglesia Católica. Tras una investigación judicial en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, en el mes de agosto, cada vez son más los curas, obispos y arzobispos salpicados por ya sea haber abusado sexualmente de personas, especialmente menores, o por encubrir dichos abusos. Y es que en la investigación salieron a la luz 300 clérigos involucrados en casos de abusos sexuales, quienes desde 1947 acosaron o violaron a más de 1.100 personas. Hoy el turno fue para el arzobispo de Washington, el cardenal Donald Ward, quien había presentado su dimisión en septiembre para encubrir casos de abuso sexual. El cardenal Donald Ward presentó su renuncia al Papa. Hoy el Papa la aceptó. Esto se trata de avanzar. Esta es la frase que usó el cardenal Ward el último mes, y avanzar significa algo bueno para la Iglesia, especialmente para la unidad de la Iglesia, lo cual es importante para la misión. Y aunque Ward aceptó haber encubierto a curas y obispos de haber cometido abusos sexuales, hay quienes defienden su actuar. Conozco al cardenal Ward, creo que merece algo con buena conciencia. Lo conozco desde esa perspectiva. Estoy seguro de que hizo lo que sintió que era correcto y bueno para la Iglesia. Estoy seguro de que el Papa también lo vio desde esa perspectiva. En la carta de aceptación de su renuncia, el Papa Francisco le pide al cardenal Ward que continúe en su cargo como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Washington hasta que llegue su sucesor. Tras 2 días de actividades, culminó en Bogotá la plenaria número 24 del Círculo de Montevideo, donde el empresario mexicano Carlos Slim, que preside este selecto grupo de líderes del mundo, participó junto a varios expresidentes de la región. Los temas centrales que fueron analizados en este destacado tanque de pensamiento estuvieron enfocados hacia los retos, desafíos e incertidumbres en un mundo globalizado y donde la tecnología es el nuevo puerto de partida. Tenemos un problema con la desigualdad y
la posibilidad de que nuestros sistemas democráticos efectivamente puedan soportar. Sí podemos hacer cosas para bajar las desigualdades, para tener organizaciones distintas, pero también creo que eso requiere de visiones de largo plazo en la sociedad. Otro de los miembros del grupo del Círculo de Montevideo, Leonel Fernández, reconoció que hoy hay un descontento generalizado con el modelo de la democracia. Y en estos momentos lo que prevalece es una desacralización de la política, hay un desinterés por las ideas. Esa certeza de la incertidumbre nos invita entonces a la segunda interrogante de este cónclave, que es recuperar el arte de pensar. Albert Rivera, presidente del Partido Ciudadanos de España y también miembro del Círculo de Montevideo, dijo que las tecnologías pueden representar un gran desafío, pero a la vez una gran oportunidad. Por ejemplo, el Big Data puede salvar vidas. Las nuevas tecnologías pueden verse como amenaza, pero si las gestionamos bien, son poderosísimas. Tener un servidor en un estado único, lo de dinero que puede ahorrar un estado en vez de tenerlo repartido como está hoy en día. Es decir, hay muchas fórmulas en la sanidad, en la educación. El ingeniero mexicano Carlos Slim, presidente empresarial del Círculo de Montevideo, aseguró que para este nuevo cambio de época es necesario que el conocimiento se pueda expandir junto a la educación, enfocado hacia las nuevas tecnologías de la información. Y a propósito del Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim concedió la primera entrevista exclusiva para la televisión colombiana a nuestro director Juan Lozano y al director de portafolio Ricardo Ávila. Con esta entrevista los dejamos. Gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Buenas noches.